Este es uno de los lugares más raros en los que yo haya estado. Si mi ruso es bueno, ahí dice Grigorionol. Estamos entrando a un nuevo lugar dentro de Transnistria, ¿no? El estrecho de Moldavia controlado por Transnistria. Pero esos árboles de ahí es Ucrania. Estamos en la pura frontera. Esta carretera, si hacemos zoom en el mapa, está justo pasando a través de la línea que divide a Ucrania con Moldavia. O sea que esta línea es Moldavia y esta línea es Ucrania. Así de simple y así nomás, justo detrás de estos arbustos. Un país con una realidad tan distinta en este momento, ¿no? Ucrania, Moldavia, ahí está, Ucrania, Moldavia. Y pues ahí tengo el carrito estacionado antes de que venga algún militar a preguntarme por qué tengo una cámara en la mano. Pues sean bienvenidos a Grigorinol. Grigorinol en Transnistria. Vamos a ver de qué se tratan estos pueblos de por acá. Acá en la carretera encontré un pueblo que no sé cómo se lee, pero Mala llamémoslo Mala, de cariño. Y en Mala, bueno, nos recibe una carretera completamente destapada en piedra, pero me da curiosidad porque este pueblo bordea toda la frontera de Ucrania, o sea, seguimos teniendo Ucrania del lado derecho y a Moldavia o a Transnistria del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a meter bien allá a ver qué encontramos por aquí. Pura vida de campo, pura vida rural, vea estas carreteras. Vamos a ingresar aquí a ver qué tipo de situación nos encontramos. Vea, para que se den cuenta, esta es la frontera con Ucrania y aquí en esta esquina donde se junta Ucrania con Moldavia, justo aquí es donde comenzó el video. Entonces este pueblo le da todo el borde aquí, la vuelta a la frontera, queriendo decir que Ucrania es todo el potrero que está allá de frente, un poquito más allá. Lo curioso del asunto es que pues toda esta gente de aquí son pro Rusia. Transnistria es 100% pro Rusia, pro soviético el asunto, ¿no? Buenos días, ucranio-moldavio-transnistrianos. Un olor a caca de caballo impresionante, claro, ahí está todo el abono que utilizan. Oiga, pero qué linda flor. Ah, es sintética, me engañaste. Y estos deben ser los terrenos de alguien. Seguramente estamos entrando en la propiedad de alguna persona que no tiene rejas ni malla. Todo esto es caca de caballo que se usa como abono para todas las plantaciones que tenemos allá enfrente. Aquí se cultiva mucho maíz y también uvas para vino moldavo, que es uno de los inclusive mejores vinos allá afuera en el mundo. Y también hacen miel. Cada una de estas cajitas tiene por dentro un panal de abejas. Ahí se escuchan. Yo le tengo miedo y respeto a las abejas. Sigo invicto, nunca me ha picado una, pero seguramente aquí están produciendo miel. ¿A quién pertenecerá todo esto? Y allá de fondo hay unos chivos, no sé si sean chivos ucranianos o moldavos. Tendríamos que ir a preguntar. Cuando yo fui a Ucrania, en Ucrania me impidieron que caminara sobre el césped así como lo estoy haciendo ahorita. Debido a la situación actual, pues hay muchas minas, quiebrapatas en el piso, ¿no? Me siento ligeramente un poco más tranquilo de caminar por acá sabiendo que Ucrania es ahí, en donde está ese tanque de agua, ahí esos arbolitos de ahí, ahí es Ucrania. Y aquí están los chivos amarrados con unas cuerdas. Buenos días, ¿qué dicen las niñas? ¿Cómo amanece? Aquí traen a las niñas a pastar, muy bellas. ¡Qué lindas! Vida de campo, aquí no hay mucho que ver, más de lo que ya vimos. Vamos a darle batería a ese pichirilo y lo vamos a andar en las extrañas carreteras de este país. Vamos a llegar a una ciudad que dicen ser como la segunda ciudad más importante de acá. La gente aquí vive de sus cultivos. Esta persona aquí también tiene su maíz. En verano cultivará maíz, lo vende, con eso sobrevive el invierno, no pagará hipoteca. Aquí está el pichirilo, hemos llegado. Vamos a descubrir qué más lugares hay por acá. La gente me mira y hay una señora que como que miran con curiosidad. Lástima no hablar ruso. Aprendan idiomas, si quieren viajar por ahí. Aprendan los idiomas, por lo menos lo básico. Y es que acá saliendo del pueblo les voy a mostrar la prueba, una de las tantas, ¿no?, de que esta gente aún sigue viviendo en tiempos soviéticos. Está la carretera, la que nos lleva a la capital de Transnistria, la ciudad de Tiraspol, la cual ya conocimos en este video, el primer video de Transnistria, y la cual nos lleva a su segunda ciudad más importante, la que vamos a visitar en unos momentos. Pero vea esto, señoras y señores, esto es una estación de bus soviética. Todavía tiene intactos los mosaicos de la Unión Soviética, así tal cual. Toda la Unión Soviética, ese gran continente
accidente que fue casi. Estaba decorada con mosaicos como estos que cuentan las historias de la cosecha, de la agricultura, de sus guerreros, de las carrozas que llevan los alimentos de un lugar a otro, del vino. Vea, este señor aquí tiene su buena botella de vino en la mano y la gente se sentaba aquí en este mismo banquillo porque esto tiene más de 50 años de antigüedad, estoy seguro, eso está muy viejo y oxidado. Y en esta misma silla, con estos mismos mosaicos, esperaban el bus. El único bus que pasaba a una hora específica para llevarlos a trabajar al cultivo de papa o a la mina o a donde fuera. Muchos de esos trabajos eran en intercambio, ¿no? Si usted trabajaba en los cultivos de papa, le pagaban con papa. Y esa papa usted la traía aquí a la casa y la intercambiaba con sus vecinos por algo más. Esto es un recordatorio de que por aquí pasaron los soviéticos y lo dejaron intacto, vea. Y pues es un basurero también. Aquí el servicio de las basuras parece que también es inexistente como muchas otras cosas, ¿no? Esto es Europa, amigos, esto no es en Bangladesh, en ningún otro lado así que tiene fama de ser duro para el ambiente. Esta basura no es de hoy, esto lleva ahí días seguramente. Huele a podrido, está repleta, todavía es muy temprano y pues todo el piso alrededor está igual, ¿no? Pero bueno, esos son los pasajes históricos de los soviéticos al lado de una casita también. Muy bonita ella, muy pintoresca. Nos queda todavía más o menos unos 40 minutos de aquí para allá a terminar de conocer esta ruta de los pueblos mágicos que aún sobreviven. Súbanse al carro, amigos, que todavía tenemos mucho por andar. Una parada técnica pues para estirar los pies, las piernas, en un lugar que llama mucho mi atención por su diversidad arquitectónica. No sé ni dónde estoy, pero lo que sí sé es que subí el carrito al andén, ahí están las marcas. Hoy es día de basuras, todo eso está lleno de basura, pero estos edificios me llaman mucho la atención porque no son simétricos, o sea, no son iguales. Cada piso es distinto, vea. Es como si le dijeran, vea, cada uno tiene su apartamento y usted verá cómo lo restaura, cómo lo remodela o cómo lo decora. Es problema suyo, hermano. Pero se ve muy raro. Pues muy curioso porque el de aquí hizo las renovaciones con ladrillo gris, el de arriba dejó sus mosaicos soviéticos intactos, pero le metió otro tipo de ladrillo. El de arriba usó como un tipo de acrílico. El de más arriba igual que el del segundo piso. El de más arriba un acrílico, una reja. No, eso es una teja morada de metal. Y así sucesivamente. Cada piso es distinto. Y aquí hay una señora ahí sacando sus toallas a secar en lo que escogió que tenía que ser ladrillo. El de arriba un ladrillo de otro color. El de aquí usó madera. El de aquí usó un ladrillo. El de aquí usó otro tipo de ladrillo. Otro tipo. Es como un edificio lleno de pegotes, como un Lego, pero que todas las fichas son de otro color. Y es que después de la caída del comunismo aquí, a la gente le tocó mirar ahora qué hacen, porque vivían todos del gobierno, en un sistema pues que les daba lo justo para sobrevivir ahí. Y ahora ese mismo gobierno les dijo, bueno, hasta luego, nos vemos pronto. Y lo que ocurre, vamos a meternos suavemente porque aquí hay música, es que muchos de estos edificios pues quedaron abandonados. Mucha gente se fue, mucha gente se reubicó, inclusive por fuera del país, que al quedar abandonados estos edificios pues venían la gente de menos recursos y los tomaban, haciendo posesión, ¿no?, de la vaina. Así que esto es como si fuera una invasión que en estos momentos, en la actualidad, hoy justo, hay muchos de esos apartamentos que ni siquiera tienen escrituras ni papeles, sino que aquí vino la abuela y ahí tuvo hijos y ahí tuvo los nietos y siguen viviendo en las mismas familias toda la vida. Donde los cimientos de estos apartamentos, pues buena suerte ahí, ojalá que por aquí no haya terremotos. Esta es la foto clásica y típica de Europa del Este, la que fue comunista. No es de sorprendernos. Ahí está la señora metiendo sus cositas de la cuerda a la casa. Ya se le secaron los chiros. Y acá tienen un espacio para comer, como un comedor al aire libre, un picnic. Y aquí para el carrito. Pero quién sabe quién, ¿no? ¿Quién sabe ese carrito a quién pertenece? Cositas que uno se encuentra en el camino, en la ruta, por los pueblos tal vez más peculiares, dirían algunos más deprimentes, de Europa del Este. Vamos a continuar a ver qué más esconden en esta tierra tan difícil de llegar a ella. Estamos a 8 minutos del destino de la ciudad que quiero explorar, pero encontré algo interesante aquí. Es esto. Por detrás de mí, ¿sí ven esa bandera roja? Es la bandera de Transnistria. Y eso es un punto de control, es un checkpoint militar. Ahí hay claros mensajes que no se puede grabar, que no se puede entrar con celular, con un poco de vainas. Por eso lo grabo así como disimuladito, más la toma que hice con el celular. Ahí viene un perro que no dejaba de ladrar, ya se calmó. Ahí está. Y es que en este país hay presencia militar de los rusos por todo lado, ¿no? En Transnistria. Venga, perroski transnistriano, ¿nos calmamos o qué? Vamos a calmarnos, venimos en son de paz. Esa es la bandera, voy a poner la cámara así simulada. Ahí es el checkpoint
pero allá de fondo tenemos un monumento. La gente de Transnistria tiene su propio ejército, pero pues apoyado por las fuerzas militares de los rusos. Ahí saludé a la persona que estaba sentada, ahorita voy a preguntarle esto de qué se trata. Pero eso es la entrada seguramente a una de las bases militares de aquí. Y allá de fondo, pues un monumento que de todas formas nos da la razón. Aquí está, muchachos, el monumento, ¿no? Una gran cruz en homenaje a todos los soldados que han perdido la vida en esto. El tanque de guerra que seguramente fue de los originales usados en las batallas transnistrianas. Y es que este país se autoproclama independiente en el 1990. Al tiempito cae la Unión Soviética. 2 años más tarde, la guerra de Transnistria, que fue la guerra de esta región contra Moldavia para conservar su independencia. Y este tanque, pues no tiene que ver nada con esa historia. Este tanque es de la Segunda Guerra Mundial. Monumentos de guerra de 1940 y péguele. Monumentos de guerra mucho más recientes también. Y detrás de ese bosque de allá, toda la zona militarizada, controlada por Transnistria y Rusia al mismo tiempo, generando pues una tensa paz. Como que no nos estamos dando plomo, pero por si acaso, pues vamos a mandar allá unas 2000 tropas, ¿no? Que es lo que hay. Aquí hay más o menos 1200, 2000 tropas de los rusos en Transnistria, en este estrecho nada más, para mantener a los moldavos inquietos y preocupados. Vamos a ver si la señora sigue ahí. Y ojalá hable inglés. No, caminando ahí disimulado. Hay varios carros y varios uniformados comiendo sobre las mesas. No, esto no vale ni siquiera la pena. Pero la señora ya se fue igual. Ahí les dejo esta toma con el celular. Este es el carrito con la bandera que marca la entrada a los puntos de control y a lo que seguramente son los puntos militarizados de la frontera entre Transnistria y Moldavia, ¿no? Un monumento soviético distinto, ¿eh? Y esta es como la tumba de alguien, porque eso está lleno de flores, de un personaje aquí que según dice Peshul Filip, un tocayo, vea. Aquí estamos, el mapa de la Transnistria de la Unión Soviética, vea, Unión Soviética. Y la Casa de la Cultura, donde el único que viene a culturizarse seré yo, porque aquí no hay nadie. La Casa de la Cultura. ¿Estará abierta la cultura? Está cerrada la cultura. Bueno, ahí más o menos nos damos cuenta de lo que nos perdemos. No mucho, no mucho. Un salón de música desocupado y unos cuadros. Hoy manejamos 1 hora desde Tiraspol hacia la segunda ciudad más importante de Transnistria. Hemos visto en el recorrido varias cositas muy curiosas y extrañas, pero no tan extrañas como saber que el 70% de la gente que ve estos videos no está suscrita al canal, y saber que solo con espichar ese botón de suscribirse podríamos unir fuerzas en nuestro camino hacia los ya casi 3 millones de suscriptores. Únase a la familia, suscríbase al canal de una vez para que juntos sigamos recorriendo el mundo y conociendo su historia. Bueno, bienvenidos a la segunda ciudad más importante de Transnistria, ¿no? Dubasari. Pronúncialo usted como más le convenga. Esto es un pueblo grande o una ciudad pequeña, ¿no? 20.000 habitantes. Pero hay un monumento que me llama mucho la atención. Yo diría que tiene que ver algo con los judíos, porque pues la entrada a él está bastante judío el asunto, pero lo que más me llama la atención es eso de allá. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque esto es un monumento en homenaje a las víctimas del fascismo durante la ocupación de Alemania en la región de la Gran Rumanía, ocupando también todos estos territorios donde justo en este suelo se fusilaron a más de 18.000 personas de esta región de Transnistria, que hoy pues luce así, seguramente lo están renovando o alguna situación. Pero aquí tenemos a las familias, al soldado y a sus hijos que seguramente perdieron la vida en ese trágico suceso de la historia, ¿no? Qué forma de darnos la bienvenida en esta ciudad, la segunda ciudad más importante del país que no existe. Y claro, es que todo está también en hebreo, vea. De esto sí es que no tengo ni idea cómo se leerá. Pero allá hay un monumento que, wow, está interesante. La cara de las víctimas del fascismo. Esto es un cuerpo vacío por dentro, como un alma que no tiene ningún tipo de interior, como un alma desocupada. Y aquí pues les traen flores todavía seguramente las personas que vienen de generación en generación de las víctimas de la guerra. Y ahí en inglés dice, ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo de tantas matanzas? De dejar a tanta gente como esta estatua en el limbo, divagando por la eternidad sus almas, que ojalá ya estén descansando en paz. Empieza bien oscuro y místico este lugar. Bienvenidos a esta ciudad, vamos a ver de qué se trata. Atravesando la vía principal, lunes 3 de la tarde, un carro.
2, encontré este parquecito porque yo tengo que ser muy honesto y muy sincero con ustedes. Ha sido muy difícil encontrar qué hacer o qué ver por esta tierra. Y casi todos son más y más monumentos de guerra. La historia se repite, si no es con la Segunda Guerra, es con otra vaina. Aquí esto es también de la Segunda Guerra Mundial, un poco de gente que murió y dio la vida por Transnistria, bla, bla, bla. Es como si este país no tuviera otra historia que contar, hermano. Que tenemos unos soldados que dieron la vida por la libertad y tin. Chévere, felicitaciones. Pero ¿y qué? ¿Y la gente de hoy, en la actualidad, después de 50 años del suceso, qué? Ha sido complicado. Esto es un país muy viejo en infraestructura. Vea Celada. Celada es como de los 60, hermano. Yo no sé. Mire los letreros que le dan a uno la bienvenida a los barrios y a los lugares. Vean las vías, la infraestructura. Es un país difícil, complicado. Y lo que más me parece a mí complicado es que sobreponen a los soldados y a los generales y al ejército como héroes aquí a través de los monumentos. Lo hemos visto en varios videos. Todos los monumentos son de guerra y de vaina y de generales y soldados. ¿Cuál es el mensaje que le están dando aquí a los chicos, a los niños, a esos niños que vienen ahí? El mensaje es claro. Si usted quiere ser un héroe de la patria, únase al ejército. Porque aquí no hay ningún monumento que le dé tributo a un científico, a un deportista, a otro tipo de vaina, ¿no? Aquí sí encontré ahora una cancha de fútbol. Están ahí como mojando el césped y la vaina. Aquí deben jugarse sus partiditos, los pelados. Este es el estadio. Ah, sí, señor. Ahí donde me cerró el señor la puerta, es el estadio del lugar, que allá dice claramente estadio. Desde aquí lo podemos ver, no necesitamos entrar. Seguramente va a cerrar la puerta peatonal, ¿o no? Ah, sí, podemos entrar. Este es como el centro deportivo de la ciudad. Tiene su gimnasio, su vaina al aire libre, su pista de atletismo, pero nadie que venga a usarlo. No sé, la energía que se respira en estos lugares es bien densa. Y pues hasta aquí he venido yo, para mostrárselas y que ustedes la conozcan. Esta es mi opinión, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo he visto. Si usted viene, ve, siente y conoce algo distinto, bueno, nos lo deja saber. Dobre, ultra, ¿qué es esto? ¿Es drink? Eso, uno así. Sí, uno. Bueno, vamos a apoyar el talento local. No sé lo que acabo de pedir, solo sé que cuesta 8 lucas. Aquí tenemos las lucas transnistrianas. Mire, mija, quédese con las vueltas. Thank you. Es que yo creo que seré yo el único cliente que esa chica ha tenido el día de hoy. Ay, esta es la misma vaina que la gaseosa esa que probamos en el video anterior. Sí, es como una bebida de cerezas medio fermentada. Yo no sé, alguien que sepa esto qué es, pero está bueno. Ojalá no sea laxante. Y hay que decirlo que es una vida muy tranquila. Vea estos parques, estas calles peatonales largas. Aunque esto no es peatonal, ¿no? Por aquí pueden entrar los carros en cualquier momento. Justo entró uno ahorita, pero es como un carro cada 30 años. Y hay una personita por aquí, una personita por allá, verde, tranquilo. Una tranquilidad que no se encuentra en todas partes. Para que vea que todo tiene sus pros y sus contras. Esto es un restaurante, bueno, una especie de lugar porque hotel, ay mire esto, hotel, restaurante y pues yo no sé, pero eso está abierto, hermano, eso está solo. Hay una persona que salió a atender. Esto es un gran salón de mesas de billar, está limpiecito, está súper bien tenido, es como parte del hotel, ¿será? Y aquí unas escaleras de un hotel que se ve que no es fantasma para nada. Curiosidades del mundo eslavo. Ve qué lindo este laguito. ¡Hola! No, uno llegar a un lago de estos con esta vista tan bella y que lo reciba uno un Mississippi tan elegante. Un Michi, pero qué belleza de ojos tienes tú, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo tratan por aquí? Yo vengo en son de paz, amigo, tranquilo. No tengo comida, pero yo sé que eso es lo único que a usted le interesa, ¿no? Qué Michi tan bonito, lo podemos acariciar, ¿o no? Suavemente. Yo puedo ofrecerte un hogar, aunque yo no tenga un hogar yo mismo, puedo ofrecerte uno. Aunque qué mejor hogar que todo esto, ¿no? Que tiene este Michi para él solo. Qué lindo lugar, qué lindo laguito aquí, la vaina. Vamos a echar bien para allá, Michi. ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde me recomienda que vaya? Ah, qué belleza. No, hermano, usted ya se ganó el corazón de todos nosotros los que vemos este video. Ay, qué lindo. Mire, aquí ya, debajo de mí, buscando refugio. Conmigo o con cualquiera que quiera darle una caricia o un pan. Seamos sinceros. Oiga, este camino largo, donde no viene ni un vehículo nunca. Mucho verde y tiene sus secretos ahí, escondidos detrás del bosque. También algunos kiosquitos donde venden cócteles y helado. Pero eso es lo que pasa justo, que los lugares públicos de la gente son muy bonitos y están bien tenidos algunos. Pero de repente llega usted y tenga. Así vive la gente aquí, en este tipo de edificios que, jue madre, esto es una cosa loca. ¿Esto qué será? Una biblioteca. Wow. Hola, speak English? Yes, this is biblioteca.
Sí, 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 una biblioteca pública. ¿Puedo mirar? Ah, hola, ya hay una persona, sí, sí. No, no, solo para conocer quería. ¿Yanet Gavaru по-русски? По-русски немножко, да? No, no русский, нет. Вообще. Good? Ok, bye. No, parce, es que eso sin el idioma es muy berraco. Y bueno, algunos alrededores del edificio, así como lo ven, pues ya conocemos este tipo de estructuras, ¿no? Esta es la entrada a un edificio normal. Restauratnia. Hermano, si usted no sabe el idioma es bien jodido. Eso es lo que pasa, amigos, que el 90% de la gente aquí en estos países vive en lugares como estos. Hola, Perroski. ¿Es un perrito tierno o mordelón? Estaba moviendo la cola. Hola, niño. ¿Es mordelón o no es mordelón? ¿Qué tan mordelón eres? Es que uno no les puede arrimar mucho. Toca que ellos se arrimen a uno. Ah, tiene carita de que ha visto cosas. Los perritos callejeros son testigos del trato que la gente les da por acá. Se le acerca un perrito callejero en cualquier lugar del mundo y si el perrito se le acerca y es buena gente y es chévere, quiere decir que la gente lo trata bien. Pero si es un perrito así como asustado, como que no sabe qué hacer, como que tiene cara de pánico así de una, quiere decir que la gente no lo trata muy bien. ¡Halo! Nos volvemos a encontrar, Mr. Vladimir Lenin. La misma estatua de Lenin, otra estatua de Lenin aquí. Se siente bien extraño estar como tan de frente de estos monumentos soviéticos como con Lenin ahí. Bastante simpático el asunto, véalo. Ahí tenemos a Don Lenin con la mirada firme, agarrando su chaleco de invierno. Y por detrás la URSS, la USSR, con toda la simbología del comunismo que la representa. Yo creo que una foto más soviética que esta no hay. Lo hemos logrado, amigos, hemos hecho un recorrido para darnos cuenta de cómo es la vida, o era la vida, o sigue siendo la vida, o cómo quieren que sea la vida en estos países que aún se agarran de ese ideal soviético y no lo dejan ir. Creo que Transnistria es ese lugar donde esto sigue vivo, pero como ningún otro. Usted no ve tanta simbología y tanto monumento y tanta infraestructura soviética tan bien tenida como la tienen aquí, porque en el resto de lugares la tienen abandonada y la quieren destruir. Y bueno, amigos, con Lenin por detrás, espero que les haya gustado este recorrido investigando lo que se dice que son los pueblos más deprimentes del continente europeo. De aquí para adelante nos esperan otros países. Mañana salimos de Moldavia para otro, de ahí para otro, de ahí para otro, de ahí para otro. Quedan todavía como unos 5 países más por aquí. Tengo en mi cronograma y sé lo que voy a hacer de aquí a las próximas 2 semanas. De ahí para adelante no tengo ni idea. Con el paso del tiempo iremos cuadrando el resto del recorrido. Por ahora espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado este pequeño tour en lugares donde uno jamás pensaría visitar, porque son lugares tan recónditos del planeta que pues uno cuando se imaginó que iba a venir a una de estas calles, pero que ya conocimos gracias a esta camarita. Por todo lo demás, nos vemos en la próxima. Caricias por allá a la babushka. Chaolín.